El año 476 después de Cristo suele señalarse como el momento en que el mundo antiguo llegó a su fin. Ese día, un joven emperador llamado Rómulo Augustulo fue despojado de su título por el líder germánico Odoacro. No hubo batalla, ni resistencia, ni gloria. Solo un gesto silencioso que puso fin al Imperio Romano de Occidente. Pero ese instante no fue el inicio de la caída, sino el último suspiro de un proceso que llevaba siglos gestándose. Para comprender realmente lo ocurrido, hay que retroceder al momento en que Roma parecía invencible. Durante los primeros siglos de nuestra era, el Imperio Romano era la estructura política, militar y cultural más poderosa jamás vista. Su dominio abarcaba 3 continentes. Sus carreteras conectaban ciudades a lo largo de miles de kilómetros. Sus acueductos llevaban agua a millones de personas. Su ejército imponía respeto en todos los rincones del mundo conocido. Pero el verdadero secreto de Roma no era su fuerza militar, sino su capacidad de integración. Roma no solo conquistaba territorios, transformaba identidades. Un habitante de Hispania, de la Galia o de Siria podía convertirse en romano, podía hablar latín, servir en el ejército, participar en la política e incluso alcanzar el poder imperial. Este modelo permitió una expansión estable durante siglos. Sin embargo, esta misma fortaleza contenía una debilidad silenciosa. A medida que Roma se expandía, su identidad se diluía. Las legiones dejaron de estar compuestas por ciudadanos romanos comprometidos con la República o el Imperio, y comenzaron a llenarse de soldados extranjeros, muchos de ellos sin vínculo emocional con Roma. Ya no luchaban por una idea, sino por un salario. El primer gran quiebre interno comenzó tras la muerte de Marco Aurelio en el año 180. Su hijo, Cómodo, asumió el poder y marcó un cambio radical. Su gobierno fue errático, egocéntrico y desordenado. Más interesado en su imagen personal que en la administración del imperio, debilitó las instituciones que habían sostenido a Roma durante generaciones. Tras su asesinato en el año 192, el imperio entró en una etapa de inestabilidad extrema. El trono ya no se heredaba ni se legitimaba, se tomaba por la fuerza. Generales proclamaban emperadores a sus líderes, las legiones se rebelaban y las conspiraciones eran constantes. Este periodo desembocó en la llamada Crisis del siglo XIII, una de las etapas más oscuras de la historia romana. Entre los años 235 y 284, más de 50 emperadores se sucedieron en el poder. Muchos gobernaron apenas semanas o meses. La mayoría terminó asesinada. Roma dejó de ser un estado estable y se convirtió en un campo de lucha permanente por el poder. Esta inestabilidad política debilitó profundamente al imperio. A esto se sumó una crisis económica devastadora. El imperio dependía de grandes cantidades de recursos para mantener sus ejércitos y su administración. Sin embargo, las minas de oro y plata comenzaron a agotarse. Para compensar, los emperadores redujeron el contenido de metal precioso en las monedas. Esto provocó una inflación descontrolada. Los precios subieron, el comercio se paralizó y la población se empobreció. Mientras tanto, las fronteras del imperio se volvían cada vez más difíciles de defender. Desde el norte, tribus germánicas como los godos, vándalos y francos comenzaban a organizarse en grupos más grandes y peligrosos. En el este, el imperio persa representaba una amenaza constante. En el año 260, el emperador Valeriano fue capturado por los persas, un hecho humillante que destruyó la imagen de superioridad romana. En medio de este caos surgió Diocleciano, quien entendió que el problema principal era la imposibilidad de gobernar un territorio tan vasto desde un solo centro. Su solución fue dividir el poder. Estableció un sistema conocido como la tetrarquía, donde el imperio se dividía en Oriente y Occidente, cada uno con su propio emperador. Esta decisión permitió estabilizar el imperio temporalmente, pero también sembró la división definitiva.
Con el tiempo, ambas mitades evolucionaron de manera distinta. El Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla, se volvió más rico, más estable y más poderoso. El de Occidente, en cambio, se debilitó progresivamente. La diferencia no era solo económica o política, sino también cultural. Oriente adoptó el cristianismo con fuerza y desarrolló una identidad propia. Occidente, en cambio, quedó atrapado entre sus tradiciones antiguas y un sistema en decadencia. Uno de los elementos más malinterpretados de la caída de Roma es el papel de los pueblos bárbaros. Lejos de ser simples invasores, muchos de ellos formaban parte del propio imperio. Eran aliados, soldados y líderes militares. Roma dependía cada vez más de ellos para defender sus fronteras. Pero esta dependencia se volvió peligrosa. Generales de origen bárbaro comenzaron a controlar el poder real. Emperadores débiles eran manipulados o eliminados. La autoridad central se desmoronaba. El punto de quiebre llegó con la irrupción de los hunos, liderados por Átila. Su avance obligó a numerosas tribus germánicas a buscar refugio dentro del imperio. En el año 378, los visigodos derrotaron al ejército romano en la batalla de Adrianópolis, donde murió el emperador Valente. Este evento demostró que Roma ya no era invencible. En el año 410, Alarico I lideró el saqueo de Roma. Fue un golpe psicológico devastador. La ciudad eterna, símbolo del poder absoluto, había sido vulnerada. A pesar de ello, el imperio sobrevivió algunas décadas más. Hubo intentos de recuperación, como la victoria del general Aecio contra Atila en el año 451. Pero estas victorias eran temporales y dependían cada vez más de alianzas frágiles con pueblos extranjeros. Otro golpe crítico fue la pérdida del norte de África, especialmente Cartago. Esta región era el principal proveedor de alimentos para Roma. Sin ella, la ciudad comenzó a sufrir escasez y hambre. Finalmente, en el año 476, Odoacro decidió poner fin a la ficción. Depuso a Rómulo Augustulo y se proclamó rey de Italia. El título de emperador romano ya no tenía sentido en Occidente. Sin embargo, Roma no desapareció. El Imperio Romano de Oriente continuó existiendo durante casi 1000 años más. Constantinopla se convirtió en el nuevo centro del poder romano. En Occidente, los reinos germánicos adoptaron la cultura romana. Mantuvieron sus leyes, su idioma y sus estructuras. Líderes como Carlomagno intentaron revivir el ideal romano. El historiador Edward Gibbon atribuyó la caída al cristianismo, pero la realidad es más compleja. Factores económicos, políticos, militares y sociales se combinaron en un proceso largo y gradual. Roma no cayó por una sola causa, sino por la acumulación de muchas: crisis económica, corrupción, guerras civiles, presión externa y pérdida de identidad. Pero su legado sobrevivió. El latín evolucionó en las lenguas modernas. El derecho romano se convirtió en la base de los sistemas legales actuales. La Iglesia preservó su estructura administrativa. La arquitectura, la ingeniería y la cultura romana siguen presentes hasta hoy. Por eso, la verdadera pregunta no es cuándo cayó Roma, sino si realmente cayó. Porque aunque su estructura política desapareció, su esencia sobrevivió. Roma no fue destruida, se transformó. Y quizás esa sea la lección más importante. Ninguna civilización es eterna, pero sus ideas pueden trascender el tiempo. Roma dejó de existir como imperio, pero sigue viva en cada ley, en cada ciudad, en cada idioma que heredó su legado. No fue un final, fue una metamorfosis.